come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Se agarraba a él porque sabía que era el último hilo que le unía a la vida, su última esperanza. Habían pasado muchas horas, demasiadas ya, sin que nadie se hubiera percatado de su ausencia. A lo mejor el hecho de ser tan introvertido y reservado, poco amigo de lucir en público, era motivo suficiente para que nadie le echara en falta. Plenamente consciente, sabía que su manía por pasar inadvertido era exclusivamente elección propia. Pero la situación en la que se encontraba, cuando uno siente la muerte chapoteando al lado en la oscuridad de la noche o rozando juguetón a los pies que se agitan bajo el agua, es cuando se lamenta de no ser de otra manera. Pero ¿cómo se puede llegar a ser quien no eres sin traicionarte a ti mismo?, se preguntaba. Habría que cargar con las consecuencias. ¿Quién sabe? De ser un tipo vocinglero y petulante, en lugar de estar agarrado a aquel madero por una caída, a lo mejor lo habría estado porque alguien lo hubiese tirado por la borda. La vida tiene esas cosas. Cuando parece que hemos tomado las mejores decisiones y nos manejamos a gusto con nosotros mismos, va y nos sumerge en un mar de dudas, con el agua hasta el cuello, obligándonos a bracear sin descanso para no ahogarnos. La fiesta a bordo del crucero fluvial que recorría el caudaloso río centroeuropeo, digamos que se había descontrolado, y allí, de náufrago en el agua, recordaba vagamente el suceso. Un descuido, el impulso irrefrenable por soltar las amarras de su contención emocional, le llevaron a sentarse sobre la barandilla de la cubierta de paseo, para así contemplar mejor las luces que contorneaban el pueblecito que iban dejando por la banda de estribor. Desde luego no fue la mejor idea. Un balance mínimo, pero suficiente para caer al agua bajo los efectos espirituosos del licor, lo habían convertido en alguien que luchaba por la supervivencia, pidiendo auxilio agarrado al madero que providencialmente el buen Dios había puesto a su alcance. El práctico instrumento que lo mantenía a flote hasta que por fin algunos ribereños se percataron de su extenuante presencia. El leño que a modo de talismán lucía en su casa a la vista de todos, dentro de una vitrina especialmente diseñada para recordarle quién había sido. Un tipo retraído al que un madero ayudó a salir de su jaula de complejos. Tras los días de poco viento, la pereza abandona a la Aruna, que encuentra en el viento fresco que llega del noroeste la excusa perfecta para navegar de aleta, a buen ritmo, rumbo a Rialmar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El programa de hoy viene emocionante e intenso, dos cualidades que caracterizan las regatas oceánicas de las que nos ocuparemos durante los próximos minutos. Ya sabes que hace unos días, a finales del pasado mes de diciembre, finalizaba una edición más de la mítica Sydney Hobart en uno de los finales más ajustados que se recuerdan. Como sucediera otros años, en la regata hubo participación española y la hubo además en los dos barcos que protagonizaron la emocionante llegada. A bordo del Andú Comanche, segundo en cruzar la línea de meta después de ir en cabeza durante toda la regata, iba Antonio Cuervas Mons, Nieti, veterano regatista que ha participado más veces en la Sydney Hobart, además de completar varias vueltas al mundo en la Volvo Ocean Race y regatear en diferentes pruebas a nivel internacional. Con él hablaremos del desarrollo de la regata, de por qué un final tan ajustado y de cuáles son sus proyectos futuros. La Global Solo Challenge sigue su curso con el primer clasificado que ya ha dejado por la popa al Cabo de Hornos y el resto de la flota rumbo a este mítico enclave. De esta prueba Juan Meredith sabe mucho. Llegó a tomar la salida, pero problemas en el piloto automático le obligaron a abandonar. Con él también analizaremos la salida el pasado día 7 de la Arkea Ultimate Challenge, otra vuelta al mundo pionera en su género, la primera que se hace en solitario a bordo de trimaranes de última generación. Un libro el que nos recomienda Librería Robinson, la historia de don Cayetano Valdés y Flórez en las Españas de ultramar y sus expediciones con Josu Jiménez, y la importancia de conocer el lenguaje que ofrece las señales del balizamiento marítimo con Roberto Bucetas, completa en el podcast de hoy, que ya comienza.
Acaba de llegar de su participación en la última edición de la Sydney Hobart, celebrada hace escasos días a finales del mes de diciembre. Se trata de una de las regatas más prestigiosas del calendario, que con sus 628 millas de recorrido puede llegar a convertirse en un descomunal desafío para barcos y regatistas. Esta vez no fue una excepción, y al riesgo que asumen los navegantes de muy diferentes categorías y esloras, se unió la emoción de ver llegar a los dos primeros barcos que encaraban el río Derwent, disputando una verdadera final de match race después de algo más de un día y 19 horas de reñida competición en tiempo real. Como en otras ocasiones, esta última edición de la Sydney Hobart ha contado con participación española, que además ha sido protagonista en ese emocionante desenlace. Antonio Cuervas Mons, Nieti, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, oye, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Así que nada, aquí estamos. Gracias a ti por participar. Para lo que quieras. Gracias a ti por participar, Nieti. Es un honor tenerte, porque atesoras una dilatada experiencia ya en regatas oceánicas. Cuatro Volvo hacemos lo que podemos. 4 Volvo sí, 4. Y si los cálculos no me salen mal, son 5 Sydney Hobart las que llevas hechas. Así es, exactamente. Sí. Esta última edición, por cierto, de la Sydney Hobart fue tan reñida que Low Connect os sacó sobre la línea de llegada. Recordemos que tú ibas en el Andu Comanche tan solo 51 segundos. ¿Cómo se vivieron estos últimos metros entre la tripulación a bordo, Nieti? Bueno, pues sí, ha sido una Sydney Hobart un poco atípica. Y bueno, en el caso del equipo Andu Comanche, que esta era la última regata del programa o del proyecto, bueno, pues ha sido un poco un final triste, porque bueno, queríamos cerrar el programa con una victoria y no lo conseguimos, y además fue especialmente doloroso por eso, porque fuimos liderando toda la regata. Uh-huh. Y literalmente en la llegada nos pasaron. Entonces bueno, pues perder de esta forma fue bastante doloroso, pero bueno, ya. El deporte es así, ¿qué se le va a hacer? ¿Y a qué se debió? ¿Algún problema táctico? Quizá las condiciones del momento, las características de cada barco también. ¿Qué influyó en eso? Bueno, pues lo que te decía, eso, la regata fue un poco rara en ese sentido, y sí que cuando llegamos a Hobart sabíamos que iba a haber un parón de viento bastante fuerte, un bajón. En este caso fue un poquito más lo que pensábamos, porque el viento paró literalmente a 0 nudos. Sí. Y en esas condiciones el barco pues está un poco desfavorecido contra el Oconet, ¿no? Que tiene una popa un poquito más estrecha y es más ágil saliendo de las maniobras en condiciones por debajo de 5 nudos, así. Ese barco es un poquito mejor que el nuestro. Entonces, bueno, cuando llegamos a Tasman Island creo que le sacábamos unas 5 o 6 millas, y justo eso es lo que nos consiguió recuperar cuando estamos literalmente a 300-400 metros de la línea de llegada, ¿no? Hay que ver. Entonces, bueno, pues bastante doloroso, pero bueno, es así, y ellos supieron exprimir bien el potencial de su barco y nos pasaron. Ya nos comentaste, estuvisteis delante durante toda la regata, os tuvisteis a la vista, marcándoos en todo momento. Sí, sí que es verdad que ellos salieron delante en la bahía de Sydney, porque lo que te decía un poco antes, que ese barco en condiciones de barco contra barco en espacios reducidos es un poquito más ágil que el Comanche, que es una máquina que está diseñada para navegar en espacios abiertos o digamos en mar abierto, uh-huh, en línea recta, y es imbatible, pero cuando ya entras en maniobras y zonas más pequeñas, pues el otro es un poquito más ágil. Y luego fue una regata muy atípica también porque, bueno, había una borrasca encima de Australia que estábamos todos pendientes por si se desplazaba al este o se quedaba estática donde estaba, y eso nos daba unas condiciones de navegar con nordeste o lo que formó una gran tormenta del oeste que fue un poco inesperada, y bueno, tuvimos condiciones bastante duras. Entonces eso produjo varias compresiones durante la regata, y por eso estuvimos a la vista gran parte de la regata, la verdad. Ya. Bueno, quienes conocéis la Sydney Hobart, además de las condiciones meteorológicas que podéis encontraros, yo no sé si en tu caso, que ya tienes alguna experiencia en esta regata, has encontrado muchas diferencias respecto a otras ediciones en las que hayas participado. Sí, este año la verdad es que los partes meteorológicos, y lo comentábamos sobre todo la gente australiana, no se han ido cumpliendo lo normal, lo bien que suelen cumplirse. Uh-huh. Y como te dije, pues eso, se formó esta tormenta de 200 millas por 200 millas en el estrecho entre Tasmania y Australia, y eso nos creó unas condiciones, pues eso, de lluvia torrencial, vientos del oeste, cuando teníamos la mar del este, entonces íbamos navegando con viento muy fuerte
en contra de las olas, con el barco dando botes totalmente fuera de control y muy difícil de parar. Bueno, ha sido eso, una regata bastante rara, o por lo menos personalmente de las que yo he vivido nunca hemos tenido condiciones así, y la gente con la que he navegado a bordo, que ya tienen mucha más experiencia que yo en esa regata, decían que nunca habían tenido condiciones como estas. Entonces, bueno, pues sí que es un poco raro en ese sentido, ¿no? Ya. Esta vez no ha podido ser, decimos esta vez porque tú sabes lo que es ganar la Sydney Hobart. Sí. Bueno, la regata, la verdad es que la Sydney Hobart es una regata de las más emblemáticas del circuito internacional, y para los australianos, en este caso, sí que es una regata que es súper importante, y proyectos como Black Hornet o Wild Oats históricamente, o Andú Comanche o muchos otros barcos, pues su presupuesto o programa gira en torno a esta regata, ¿no? Uh-huh. Al final, para un regatista profesional como puedo ser yo, pues sí, es una regata especial porque siempre ha estado ahí y tiene muchísimo nombre, pero bueno, hay 1000 regatas, o hay alguna regata más en el calendario, como pues la Fastnet o la Middle Sea, o que son igual de duras o pueden ser igual de duras o de importantes, ¿no? Ya. Bueno, algo nos has comentado ahora. Acostumbrado a regatas oceánicas de vuelta al mundo, con gran prestigio y reconocimiento, como la Volvo Ocean Race, la Sydney Hobart, no sé si para personas que están, bueno, que la conocen, como es tu caso, no sé si deja de sorprender el seguimiento que tiene, ¿no? Tanto de público como de medios de comunicación en Australia. Es todo un acontecimiento. Sí, en la verdad es que en Australia es una regata, pues es lo que te decía, extremadamente importante, y forma parte de la vida o de la historia de la gente que navega allí, y para mucha gente es un desafío gigante. Fue una regata que tiene mucho nombre, o se hizo famosa, por desgracia, en el año 98, cuando murieron varias personas durante la regata. De hecho, en el barco en el que yo navegaba, en el Andú Comanche, uh-huh, 2 de los chicos que venían, su padre falleció por desgracia en ese año, en el 98. Sí. Entonces, bueno, pues en ese sentido es una regata muy emotiva, y pues hay este recuerdo de tan trágico del año 98. Y bueno, pues sí, es una regata en ese sentido un poco especial, ¿no? Sí, regata donde además, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Las condiciones meteorológicas a veces pueden ser muy duras en barcos, no tanto como en los que tú puedas participar, sino en barcos incluso de esloras realmente limitadas, ¿no? Para el desafío que supone este tipo de regatas. Sí, la regata en general, si tú ves pues no sé, este año no sé si había a lo mejor 170, 180 barcos, sí, de los cuales hay 3 100 pies y 4 o 5 80, 70 pies, y luego de ahí para abajo baja radicalmente el tamaño de los barcos, y hay mucho 40 pies, 35, 60 pies, mucho barco de crucero, ¿no? Entonces, claro, esos barcos más pequeños tienen muchas más opciones que los barcos grandes de coger mal tiempo, porque si nosotros salimos a lo mejor con un nordeste, que es el viento típico de verano de allí, uh-huh, pues rápidamente hacemos 400-500 millas. Entonces ya nos plantamos en el estrecho de Bass, o ya lo hemos medio cruzado, antes de que forme un frente. Pero un barco que va a 8, 9, 10 nudos tiene muchas probabilidades de que se encuentre con un frente estos tan duros. Y en las condiciones del estrecho de Bass, que tiene la particularidad de que se forman vientos muy fuertes, claro, y el mar tiene muy poca profundidad, entonces se forma una ala muy corta, muy grande, el agua está fría, hace mucho viento. Entonces, bueno, pues sí que es particularmente duro las condiciones, pero bueno. Ya. Los barcos grandes no salen tan perjudicados en ese sentido. ¿Qué tipo de barco es el Alive, que al final ha sido el ganador también en el tiempo compensado? Creo que es un barco de 70 pies. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, por ejemplo, los barcos grandes hemos ido casi toda regata con vientos portantes, ¿vale? Sí. Y los barcos pequeños recibieron un frente bastante duro. Entonces, los barcos grandes hicimos la regata de popa, y los barcos pequeños de la segunda mitad de la regata fue todo de ceñida, entonces mucho más lento, claro, y sin ir directo a la llegada. De hecho, yo llegué a España el 30 por la noche y había barcos que seguían en regata todavía. Claro, estos al final son los que se comen todo el pastel. Los marrones. Todo exacto. El marrón. Sí. Con los barcos que has participado, ¿con cuál de ellos te quedarías? ¿Cuál es el que más te gusta, en el que te has sentido más cómodo, Ñeti? Sería la pregunta. A ver, yo creo que el barco oceánico por excelencia, y he tenido la suerte de navegar casi todos los barcos así más potentes o
gran parte de ellos, Sí. es el Comanche. La verdad es que ese barco, a pesar de tener ya 10 años, es una auténtica bestia y he tenido la suerte de poder conducirlo bastantes veces y es un barco súper noble, súper ágil y súper rápido y la verdad es que es una maravilla. Ya. Y luego, pues eso, ves a gente a lo mejor como Patán, a Pablo Arrarte conducirlo y te quedas impresionado de las capacidades del barco, ¿no? ¿Cuándo empieza tu participación en circuitos internacionales, Nieti? Pues este año, la siguiente regata que tengo ya va a ser en marzo, que van a ser en el Caribe. Iba a haber cruzado el Atlántico ahora en enero, pero decidí tomar un poquito más tiempo de descanso porque bueno, ha sido el año pasado, el 2023, la verdad es que ha sido un año muy duro. He navegado mucho y necesitaba estar un poquito más en casa con la familia y a partir de marzo otra vez empezar a tope ya Caribe, Europa y lo que venga. Ya. ¿Y cuándo empiezas? ¿Cuándo se inicia tu trayectoria? La primera regata que tengo es en Antigua el 5 de marzo, si no me equivoco. Sí, ya. Oye, atendiendo a tu trayectoria deportiva, toda ella, al menos hasta donde sabemos, ¿no? Se ha desarrollado a bordo de monotipos. El domingo del puerto de Brest salían los trimaranes de vuelta al mundo del Arkea Ultimate Challenge. ¿Qué opinión te merecen este tipo de barcos? La verdad es que me fascinan. Los Ultim es un barco que me encantaría navegar y me encantaría, un desafío que me encantaría hacer es la Jules Verne, aunque por desgracia en España no hay tradición de este tipo de barcos. Sí. Y bueno, es bastante complicado que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero creo que es una pasada de barco y me encantaría probarlo. Sí que es verdad que a lo mejor desaparece en todo ese tema del barco solitario o estilo francés, desaparece el componente de llevar el barco, por ejemplo, utiliza mucho piloto automático o el barco no va todo el rato al 110% o al 100% de su rendimiento, según tengo yo entendido. Entonces, bueno, pues eso a lo mejor le quita un poquito más de emoción en ese sentido, pero bueno, aún así me parece una pasada de barcos. ¿Y proyectos oceánicos de vuelta al mundo tienes en mente? Ahora mismo no, pues por desgracia la Volvo Sunrise creo que ha dejado de ser lo que originalmente era y bueno, ahora mismo no, a mí personalmente no me llama mucho la vuelta al mundo. Creo que ha perdido un poquito el espíritu de lo que yo conocí, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, pero bueno, es algo diferente y ahora mismo a mí no me encaja. Bueno, pues esta vez no ha podido ser y a bordo del Andú Comanche, Nieti Cuervas Mons y sus compañeros no han logrado llegar los primeros a Hobart en tiempo real. 51 segundos les han separado de Loconet en la que fue la segunda llegada más emocionante de la historia de la Sydney Hobart. Nieti, bueno, pues enhorabuena por el trabajo hecho, porque solo quienes consiguen completar el recorrido de esta regata saben del mérito, ¿no?, que supone lo que habéis hecho. Pero alguien tiene que ser el primero, eso es así. Así es, muchísimas gracias, hombre. Mucha suerte en los proyectos futuros. Te seguiremos de cerca. Un abrazo. Un abrazo, gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. The empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree when I asked if you would be? Would you be my Valentine? Still I lie within a memory, devoted as your lover. You could take my hands and cover your eyes and tell me there's no other. Would you be my Valentine? Would you be my Valentine? La vuelta al mundo a vela como práctica deportiva todo el mundo sabe que es muy exigente y peligrosa. La Global Solo Challenge sigue su curso con Philippe de la Mar a la cabeza, que a bordo del Mowgli acaba de doblar el Cabo de Hornos. Por detrás, una fantástica Colbrauer ha puesto rumbo norte según el tracking de la regata en una maniobra que yo al menos no entiendo muy bien.
tal vez estrategia, avería, a lo mejor malas condiciones meteorológicas. Desde luego son muchas las emociones y preguntas que suscita una vuelta al mundo a vela. Hacemos seguimiento de la Global Solo Challenge con quien mejor nos la puede contar. Recordaréis que una avería en el piloto automático le obligó a retirarse de ella. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Meredith, muy buenas. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con todos, contigo y con todos los que nos escuchan y bueno, como siempre, encantadísimo de participar. Oye, creo recordar que la última vez que hablamos lo hicimos después de que hubieses batido el récord de velocidad entre Denia y San Antonio, en Ibiza. La verdad es que siempre te encontramos navegando, siempre en el agua. No sé dónde estás ahora. Pues en el día en que grabamos acabo de llegar a las 3:30 de la mañana al Real Club Náutico de Valencia, navegaba desde Motril, ¿sí?, en solitario, que me apetecía mucho pasar estas fiestas, las pasé navegando. Y ahora mismo sí me pillas flotando en un barco muy vivo, de esos que gustan tanto a Son de Mar, en el Tao, con su tripulación mía, que es la perra de a bordo, con Paloma y con Fernando. Muy, muy aconsejable seguir su periplo. Llevan muchos años viviendo en el barco. Es de esa gente que nos gusta tanto escuchar y que aquí en su barco, en el Tao, me siento como en casa. Pues a ver si tenemos la suerte un día de contar con ellos en el podcast. Sí. Juan, la Global Solo Challenge sigue su curso tras algunos abandonos. El tuyo fue uno de ellos, no fue el único. Y con Philippe Delamar doblando, como decíamos, el Cabo de Hornos. ¿Cómo estás siguiendo tú la regata? Bueno, pues día a día varias veces, tanto por la web como por la aplicación, como también por un grupo de WhatsApp que se mantienen. La tecnología hoy en día es increíble. Bueno, la regata, hay que recordar el detalle de que es una regata que se corre a la inversa. No nos conocemos todos. Yo conozco a un grupo de 9 en concreto, porque asistí a la salida del primer participante allí a finales de agosto de este año pasado. A Philippe no lo conozco, pero está haciendo una regata extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Acaba de pasar Cabo de Hornos en unas condiciones muy, muy, muy duras. La están navegando, no ha tirado rumbo sur de momento, se estaba manteniendo, el último que he visto hace un ratito, estaba navegando todavía hacia el este. Sí. Pero realmente extraordinario. Él navega en un 45 pies. Es de destacar que bueno, la organización, tanto Marco Nanini como Valentina Libri como Margarita Pelasquier, están haciendo un trabajo sorprendentemente bueno, es increíble lo que hacen. Y en un comentario que hacía Marco Nanini reflejaba que en esa ruta teórica este hombre, Philippe Delamar, que tiene muchísima experiencia como capitán de barcos, de crucero, sí, bueno, había hecho apenas 800 millas más de esa ruta teórica, que es extraordinario realmente. Le está sacando un rendimiento tremendo a su 45 pies. Por detrás viene Cole, que como bien dices también está haciendo un trabajo impresionante. Cole está haciendo un trabajo impresionante en dos sentidos. Uno, porque está demostrando ser una marina fantástica, protegiendo su barco, manteniéndolo y navegando rápido, pero al mismo tiempo está haciendo algo básico y fundamental, que es la comunicación. Ahí hay que aplaudirla a ella por todo el trabajo que está haciendo y a su equipo de tierra, que le sabe dar la forma y que cualquiera que esté un poquito siguiendo Instagram o en YouTube puede comprobarlo, ¿no? Sí, sí. Cole, comentabas, ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo, y yo lo he leído hoy mismo en el grupo de WhatsApp y un poco lo que se va comentando es que lleva ya varios días en ese tren de borrascas con vientos sobre los 30-35 nudos, que son comunes, pero con muy, muy racheado. En chubascos ha llegado a haber 57 nudos. Lo que está haciendo es protegerse porque la Global Solo Challenge tiene varias particularidades, y una de ellas es que, como en todas las regatas, hay una zona de hielos, en la zona en donde no se puede entrar en ningún momento, sí, pero es la primera regata en la que colocan un colchón, llamémoslo, en el que puedes navegar durante 72 horas. Si te pasas de esas 72 horas, cada hora que te pases se suma a tu tiempo. Estratégicamente te permite elegir y poder entrar y jugar, ¿no?, con esos tiempos. Lo que sucede es que en este caso ese colchón está muy abajo, donde está navegando ella, Pacífico Sur, y no, estratégicamente no le interesa. Yeah. Hay un ejemplo muy evidente, que por detrás de ella viene bastante por detrás, uno de los favoritos, a priori, que es Andrea Mura. A Andrea le ha sucedido lo mismo, ha tenido que navegar a un rumbo subiendo latitud,
en este caso bajándola hacia el norte, bajando la latitud hacia el norte, separándose del sur, porque se quedaba pillado por esa zona de exclusión, porque hace ya años el gobierno australiano ha colocado una frontera, digamos, de 500 millas en las cuales no quieren bajar a por más barcos, como pasaba antiguamente en la Vendée Globe, y ahí estaría el accidente de Raffarinelli, de hace ya unos cuantos años, de Tony Bullimore, ¿no? Un accidente muy recordado, en el que 3 barcos se quedaron muy vendidos más abajo de esas 500 millas. Bueno, pues aquí hace ya años nosotros en la Barcelona World Race tuvimos la misma limitación. Bueno, en este caso Andrea no podía bajar estratégicamente y entrar en esa zona. Pues ahora es cuando está intentando recuperar y negociar la siguiente de las borrascas, ¿no? Estos son trenes de borrascas que van pasando y que tú tienes no solo que navegar seguro, como está haciendo ahora mismo todos ellos, pero hablabas de Cole, como además plantear cómo va a ser la siguiente borrasca y dónde te tiene que colocar bien. Ya. Y ese es el trabajo que están teniendo todos. Ya. Oye, ¿cuál es el sector que puede marcar todavía alguna diferencia? Philippe Damar está muy a gusto en su primera posición, pero todavía le queda, ¿eh? Bueno, ahora hay que subir el Atlántico, claro. Y ahí es donde todos tienen que sacar máximo partido a los barcos. Preguntas son fáciles. Más allá de las características de cada barco, es cuánto de castigado está cada barco y cada marino. Con lo cual todos tienen ya sus averías. De Philippe tenemos menos noticias que al principio, porque la primera bajó muy contento a su primer tren de borrascas. La primera borrasca que pilló le dio, antes de entrar siquiera en el Índico, le dio un buen trantantán y se llevó por delante su antena Starlink y dejó de poder comunicar o de mandar los vídeos, las fotos que mandaba. Así que ahora mismo, desde ese momento, hace ya más de un mes, está mandando información con el Iridium Go, pero no tiene esas imágenes. Pero todos están sufriendo. Cole ha tenido problemas de piloto también, que supo solucionar. Hemos visto, los que le seguimos, pues algún incidente común, pero que son incidentes que no nos gusta ninguno, de olas que te tumban. Todos están teniendo sus historias. Bueno, alguien que se ha reincorporado a la regata después de una parada necesaria es el Sparrow de Ronnie Simpson, que también está haciendo una regata excepcional. Es un tío encantador además. Y Ronnie tuvo un problema muy serio con su vela mayor. Tuvo que hacer una parada, reparar y continuar, y la verdad es que debe haber comido bien, porque ha salido con ganas, con fuerza, mantiene esa tercera posición en cuanto a tiempos reales. Y bueno, se le ha escapado Cole, que la tenía relativamente cerca en ese momento, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona y cómo funcionan. Yeah. Todos los demás siguen navegando firmes. Y bueno, no va a ser fácil para Philippe, ¿eh? No va a ser nada fácil. Ya. Tácticamente, ¿hay algún regatista que te llame especialmente la atención por los riesgos que asume, por su estabilidad a la hora de mantener una derrota? No sé, ¿en tu cabeza lo que tú harías coincide con lo que está haciendo alguno de ellos, Juan? Me gustaría decir que sí. Yo creo que lo están haciendo francamente bien. Francamente bien. O sea, siempre se ha hablado de que, hay gente que no le ha dado valor a esta regata. De 16 barcos que han salido, solo hay 2 que se han retirado. Hay 3 barcos que se han retirado. Se nos olvida el gran trabajo que está haciendo Ari. Ari perdió el mástil hace ya días en una situación muy complicada, y el tío está navegando. Le faltan 400 millas para llegar a Sudáfrica, en la parte del Índico. En sí mismo es toda una aventura. Yo he tenido una situación parecida en el 2011, cuando hubo que devolver el barco en la Barcelona World Race. Creo que es una de las partes más épicas que se puede tener, en el sentido de que al final está volviendo con un aparejo de fortuna, intentando conseguir combustible donde puede. Un pesquero japonés le proporcionó algo de combustible y aún le quedan 400 millas, ¿no? Sí. Somos 3 barcos de 16 hasta ahora, y ojalá se acabe así, que no haya más bajas. Está haciendo excepcional, sí, absolutamente excepcional. Entonces no queda más que aplaudirlos. Todos están sacando partido a sus barcos
Ha habido momentos en los que yo pensé que algún barco podía apretar un poco más, sobre todo en el Atlántico. Todo era estrategia o problemas que la gente va guardándose. Hay mucha más regata de lo que en principio quizás todos esperábamos, y estoy pensando en mí mismo cuando ponía quiénes eran más regatistas y quiénes no. Todo el mundo quiere llegar lo mejor posible, sí. Con lo cual, chapo, regata para continuar, sin duda. Bueno, no quiero despedirte porque no me resisto a preguntarte por la Arkea Ultimate Challenge. ¿Qué opinión te merecen los trimaranes que han partido de Brest el pasado día 7 en otra regata que también es de vuelta al mundo en solitario? La primera, además, en estas características. Sí. Otra regata apasionante, completamente apasionante. Barcos excepcionales, sin lugar a dudas. Los 32-23, los Ultim, son excepcionales, con regatistas excepcionales. Máxima igualdad. En el momento en el que estamos hablando, hace un momento lo estaba mirando, sí. Y lo llamativo ya no es quién va primero o quién va último, pero es que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos que hay, salvo el Adagio, que está más atrás, a 400 millas del primero, del primero al cuarto hay 95 millas, 14, 20, 41 millas, extraordinario. La exigencia de estos barcos es mucha, son barcos voladores, todos ellos, todos llevan foils, vamos a ver qué tal se portan en el sur. Máxima potencia en los barcos, una única persona, una capacidad monstruosa de llevar trapo, 400 metros en términos medios, de metros cuadrados en ceñida, 700 hasta 800 metros cuadrados en rumbos abiertos. Uh-huh. Otra regata para seguir, sin lugar a dudas. Sí. Tecnología. La palabra es tecnología. Sí. ¿Y para ti dónde radica la principal dificultad de gobernar barcos como estos trimaranes que pueden llegar a superar los 40 nudos? Como siempre, al principio, antes de la regata, los equipos de tierra de esta gente son los mejores. Quiero decir, no puede haber fallos. No puedes subir al palo, no puedes bajar una vela porque físicamente no tienen la capacidad. Ni ellos ni nadie. Velas tremendamente pesadas, por muy tecnológicas que sean. Con lo cual, la preparación de estos barcos es fundamental. Si siempre lo es, en este caso mucho más. Juegan con la potencia que da barcos de 15 toneladas, entre 14 y 15 toneladas y media, están los 6. Y luego la previsión. Realmente prever qué es lo que te viene por detrás, qué potencia tienes que llevar y navegar. Son tremendamente marineros por su tamaño, por su peso y por la tecnología que llevan. Pero eso sí, el trabajo está hecho de antes con unos equipos de tierra brutales. Ya. Uh-huh. 2 regatas de vuelta al mundo en solitario de las que hemos querido hablar. La ya conocida Global Solo Challenge, que cada vez se pone más emocionante con la mayoría de los barcos rumbo a Cabo de Hornos. Y la Arkea Ultimate Challenge, la primera que emplea trimaranes gobernados por un solo tripulante. Auténticas máquinas de pulverizar récords, desde luego. Bueno, pues seguiremos de cerca, tanto una como otra, de la mano de Juan Meredith. Juan, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Yo me quedo en el Tao, que me voy a ver si me dan una cervecita para disfrutar este nuevo año. Un abrazo grande. Aprovecha esta cerveza a nuestra salud. Un saludo. Pues claro que sí. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Ya sabéis que nos gusta hacer una pausa. De vez en cuando, pues viene bien tomarse un tiempo para dedicarlo, por ejemplo, a la lectura de cualquiera de los títulos que nos ofrece Librería Robinson. Por eso los próximos minutos los dedicamos al libro que hoy nos recomiende Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez. He dicho libro, pero en realidad estamos ante una guía de viaje, un derrotero quizá. Lleva por título Grecia y Turquía, nuevas singladuras. Cuéntanos, ¿de qué va esta publicación? Pues mira, yo no sé si me atrevería a llamarlo derrotero. Vamos, derrotero no es porque no sé si no llega a tanto, vale. Sino que es más bien lo que podría ser un complemento al derrotero, ¿no? Uh-huh. Pues los derroteros o las guías, por ejemplo, pues eso de Grecia, por ejemplo, cogen las que hay así disponibles y explican un poquito sobre sobre todo explican la parte técnica, pero también hablan un poquito de lo local, aunque suelen ser unas descripciones muy cortas o muy poca cosa, algunas ni siquiera, algunas se ciñen a lo que es pues el puerto de tal, hay que entrar de tal manera, tiene estos servicios, datos de contacto son estos, sí. y ya sabes, como una explicación más de
eso, de lo eminentemente práctico, ¿no? Y esto va más allá, ¿no? Esto es un poco como que, pues eso, nosotros solemos recomendar mucho como complemento, ¿no? Pues dices, oye, pues me voy a ir a Grecia a navegar este verano, pues mira, pues llévate el derrotero y si quieres ir cogiendo ideas o viendo por dónde ir o saber qué más hay o si este sitio vale la pena o no vale la pena, sí. Pues este libro te viene fenomenal. Este es ya el tercero y por lo que nos dice el autor, último libro sobre sus navegaciones, ¿no? Sobre las navegaciones que ha hecho José Muro. José Muro, yo creo que seguramente hayamos comentado alguno de sus libros anteriores. Sí, yo creo que sí. Él comenzó su trilogía, ¿no? Con Un año en velero por el Mediterráneo, en el año 2017, que es el zarpa de Murcia, que es donde tiene su barco, el Fenke, y navega todo el Mediterráneo, vamos, va navegando por la costa, pues las Baleares, la costa española, todo Francia, Italia. Y entonces, después, él lo que ha hecho después es instalarse o dejar el barco, no tanto instalarse, sino deja el barco en Grecia, ¿no? Entonces, como hace mucha gente, por otro lado. Sí, sí. Que con los precios, porque puedes dejar el barco directamente en el varadero, ni siquiera hace falta dejarlo en el agua ni nada, o sea que está mucho más a salvo, mucho mejor cuidado y por los precios que bastante asequibles. Entonces, pues José hace eso y se desplaza y pasa muchos meses cada verano en Grecia. Y entonces ha recorrido todo el Egeo, todo lo que es Grecia, y en esta última entrega también pues vamos un poco a las partes que faltaban en los anteriores libros y también un poco a las costas de Turquía, esa zona de Bodrum, etcétera. Y bueno, es una lectura muy interesante, él va pues con su peculiar estilo, va bajándose, ¿no? Desembarcando en cada isla, pues sí. Te comenta un poco pues lo que hay, lo que no hay, pues en este sitio es un horror porque está lleno de charters que hacen un ruido espantoso, todos con la fiesta. En cambio en otro está muy tranquilo, en otro pues el puertito es que hay, es muy bonito, pero el abrigo es fatal y el barco no está nada bien. Pues ese tipo de cosas que se agradecen mucho, la verdad. Claro que sí. Claro que sí. Además lleva por título Grecia y Turquía, nuevas singladuras, centrándose en dos lugares que invitan a la navegación, ¿no? Y cuyas aguas son muy, no sé, evocadoras, cargadas de historia y mitología. Algo de esto recogerá el libro también. Claro que sí. Entonces, primero pasa también, por ejemplo, pasa por Santorini, que no había estado, por ejemplo, en libros anteriores, porque muchas veces evita un poco los grandes, los sitios demasiado turísticos. Eso es la ventaja también un poco de esto, que como recorre tantas cosas, pues nos ayuda, ¿no? a ir un poco de eso, pues más allá también de eso, de los típicos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si vuelve a Santorini se reconcilia un poco con el sitio, ¿sabes? Porque evita un poco las masas. También va por todo. Es que recorre todo. Claro, me imagino, ¿no? Si me pongo a enumerarlo todo. Claro. Egeo, Mar de Mármara, el Bósforo, los Dardanelos, qué sé yo. Son tantos los enclaves que merecen la pena conocer y navegar. Sí, por eso. Que eso ya es. Y luego al final. Va a sitios también, pues eso, como Meteora, etcétera, pues todos los. Y siempre también, ¿no? Un poco enlazándonos con la historia, con esa historia tan antigua que tiene Grecia, pues con la Odisea, con ese tipo de. Claro. ¿No? Con realmente las raíces de nuestra historia europea en general. Sí. Bueno, estamos ante una guía complemento al derrotero, como dices, que además, y este es un dato importante e interesante, lleva el sello editorial propio, el de Librería Robinson. Exacto, sí. Esto es la verdad es que esto es una publicación nuestra. Los dos libros anteriores también. Esto en su día vino José Muro a presentarnos el proyecto. Y la verdad es que nos gustó y ha sido una apuesta, francamente, que nos ha salido muy bien, la verdad. Del primer libro que ya tiene, pues ¿cuánto tiempo lleva ya? Casi 6-7 años, no se ha dejado de vender. Hemos hecho varias reimpresiones y tiene mucho éxito. La gente le sigue viniendo, vamos, se vende bastante bien. Sí.
Y estos otros son un poco más específicos porque se centran más en Grecia, ¿no? Y en el Egeo, etcétera. Y entonces tienen el público al que llegan es un poco más reducido, ¿no? El otro es un poco más amplio. Ya. Pero vamos, han sido bestsellers nuestros, ¿no? Claro, claro. Estamos contentísimos por haber apostado por José Muro y cómo nos cuenta sus vivencias en la mar. No es muy interesante, por ejemplo, sí, en el anterior, en Navegando por el Egeo, que incluye su participación en la Clipper Race. Porque él navega desde, yo creo que eso también lo comentamos en algún programa anterior. Sí, hemos hablado. Navega desde Londres hasta Uruguay, hasta Punta del Este, en un barco de la Clipper Race. Y bueno, eso es interesantísimo, como que te cuenten de primera mano esa experiencia. Oye, pues eso me lo voy a apuntar, porque si tengo ocasión de hablar con José Muro, desde luego no voy a perderla para poder invitarlo al podcast. Así que a ver si lo tenemos aquí invitado. Claro que sí. Pues si te parece, se lo comento. Pues genial. Me harías un gran favor. Pues bueno, sí. Genial. Nada, pues lo cerramos y a ver si podemos contar entonces con José Muro para un próximo podcast, que como dices, aparte de ser un gran navegante y publicar este tipo de guías, el hecho de haber participado en la Clipper Race, pues dice mucho de él, ¿no? Y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar, claro que sí. Bueno, ya para terminar, Juan, Grecia y Turquía, nuevas singladuras. Aparte de esto, hay otros muchos títulos en Librería Robinson. Si queremos hacernos con alguno de ellos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues la mejor manera siempre es venir a ver los títulos que tenemos aquí en persona, en directo, que es como mejor se ven siempre los libros. Estamos en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, en el centro. Y pues el que no pueda venir, el que le venga mal o vive fuera o no tiene planeado pasar por Madrid en una temporada, siempre puede ver todo en la página web, en nauticarobinson.com o llamarnos por teléfono o escribir un email, como más cómodo les resulte. Gracias por tu compañía. Un abrazo. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo, Jorge. Un placer estar aquí. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Tiempo de mirar al pasado, de navegar por la historia, para conocer de cerca a alguno de los protagonistas de las Españas de ultramar y sus expediciones. Hoy hablamos de don Cayetano Valdés y Flórez, capitán general de la Real Armada, regente del reino, cuya integridad personal le llevó a defender valores como la lealtad, el patriotismo, la libertad y el progreso. Claro que de eso hace ya mucho tiempo. Cuéntanos, Josu. Muy buenas, aquí saludos desde el Muga. Pues bueno, vamos a contar hoy vamos a pasar a una época que seguramente es más conocida por todo el mundo, siempre como una derrota gloriosa, pero realmente este hombre lo que nos tiene que enseñar es que siempre se puede ir más allá y ser un grande, que es don Cayetano. Perdonar por la voz, pero estoy un poco jodido como todo el mundo. Cayetano Valdés. Don Cayetano Valdés. Hay que cuidarse, Josu. Sí. Don Cayetano Valdés, pues ya era hijo de marinos como su padre, que era comisario de guerra de los Reales Ejércitos, su sobrino del bailio Antonio Valdés Bazán, es decir, capitán general de la Armada. Era un hombre que ya nació con un poquito marcada la pauta, ¿no? Este hombre, vamos a ubicarnos 1781. Ya con 14 años ya estaba formándose como guardia marina y en 1782 ya estaba en la escuadra de don Luis de Córdoba en el famoso bloqueo de Gibraltar con aquel combate de las flotantes, las famosas baterías flotantes que algún día hablaremos de ello, que tuvieron mala suerte para liberar Gibraltar, y después el combate contra la flota del almirante Howe, que rompió el bloqueo, ¿no? Y eso ya como guardia marina. Después con el gran capitán Antonio Barceló, el capitán Tony, el teniente general tan bravo y tan valiente que inventó las famosas ¿cómo se llaman? Las lanchas blindadas con las que combatieron y resistieron tanto tiempo posteriormente. Pues con Antonio atacó y conquistó Argel. Después viene ya un poquito su crecimiento, ¿no? Entonces en 1797
tuvimos el gran combate de San Vicente, que fue casi el principio un poco de nuestro fin, aunque el fin lo marcase Carlos IV y Godoy, ¿no? Pero aquí en este combate él estaba al mando del Pelayo, y si alguno ha estado en el Museo Naval habrá visto el cuadro enorme en el cual el Pelayo acude en socorro de la Santísima Trinidad, de nuestra Catedral de los Mares, el barco más grande del mundo en aquellos tiempos, con sus 140 cañones, ¿no? Entonces, en esa batalla, el almirante Jervis ya, todo el mundo, todos los navíos lo que querían era atrapar y conquistar ese gran trofeo que era el Santísima Trinidad, y había 3 buques británicos que estaban arrasando, y el comandante del Santísima había arriado el pabellón, a lo que desde el Pelayo, Cayetano Valdés, con su frase "salvemos el Trinidad o perezcamos todos", entró allí a fuego y a boca de pólvora libre, y arrastrando al navío San Pablo, con Hidalgo de Cisneros, arrebató la presa a los británicos y salvó el Santísima Trinidad, que era un símbolo de la Real Armada Española. Con eso ya, esa acción le valió como un gran combatiente arrojado y sin ningún tipo de complejos. Después, en ese mismo año, con los daños de esa derrota, Nelson sitió y cerró Cádiz, y ahí, con la flota cerrada en Cádiz, Valdés, las fuerzas sutiles que se llamaban, que son las cañoneras que estamos hablando antes, las cañoneras de nuestro capitán Antonio Barceló y demás, tuvo unas heroicas acciones en las cuales los logró echar también al mando de ellas el propio Cayetano. A partir de ahí vino después, como aquí nos cambian de enemigos, aunque nosotros sigamos siendo los mismos, estuvimos en guerra contra Francia en la Convención, después eso pasó, volvimos a estar en guerra contra Inglaterra, y ya pasamos entonces al siglo XIX, y en este caso teníamos a nuestro Cayetano al mando del Neptuno, y en 1805 salió de Ferrol para unirse a la escuadra combinada franco-española de Villeneuve y Gravina, pues precisamente, para la famosa, lo que se pretendía era la invasión de Inglaterra, aunque al final acabamos en Cádiz, y vino lo que nosotros conocemos como la batalla de Trafalgar, como una derrota heroica. Realmente nos dejaron un poco tirados los franceses, pero el caso es que aquí, con su barco, el Neptuno, después de ir en cabecera y luchar contra los barcos británicos que estaban allí, partió y aprobó a dar apoyo al Bucentaure de Villeneuve y al Santísima Trinidad, que estaban maltrechos, no pudiendo salvarlos, que al final los dos fueron hundidos, y se condujo allí otra vez con valor y denuedo, en el cual fue herido gravemente, ¿no? Entonces, también combatió como lo que él era. Le ascendieron a jefe de escuadra, y todavía la invasión no estaba, y le fue destinado a Cartagena. Allí, como ya nos mandaban los franceses directamente a Napoleón mandó que la flota española acudiera a Toulon, pero en ese momento el instinto de Valdés, puede ser, o su recelo, hizo que hiciera una parada con un pretexto de mal tiempo en Baleares. Allí fue informado sobre lo que es el alzamiento de la nación contra el francés, y entonces esa arribada de la flota impidió que los franceses se quedasen con la mitad de la flota española, y salvó la Real Armada. Después, claro, nos quedamos sin flota, en el sentido de que no podíamos utilizarla, teníamos el país invadido, y él entró a defender desde Cádiz, un poquito como teniente general, capitán general, estuvo defendiendo con las fuerzas sutiles, es decir, con lanchas cañoneras, a través de los caños, las islas, y mantuvo a raya a los franceses, no dejándoles ni acercarse. Ahí combatió, vamos a poder decir, en tierra, y también tan bravamente como en la mar. Volvió Fernando VII, y cuando todo el mundo, empezando por él, que era un hombre liberal, un hombre del liberalismo antiguo, no los liberales de ahora, sino el liberal de la época, estaba en contra de la imposición otra vez del régimen del absolutismo, pero Fernando VII sí fue carcelado en el castillo de Alicante. En 1820, Riego, en la sublevación, vuelta a poner la Constitución del 12, volvió a ser el gobernador de Cádiz. Por lo pronto, por ejemplo, como Fernando VII se negaba a cumplimentar el mandato de las Cortes,
el compañero de Alcalá, el hijo de Alcalá Galiano, compañero de él, digamos que propuso la incapacidad del monarca, con lo que entonces durante 3 días Cayetano Valdés ejerció como regente del reino, ¿no? Por eso también tuvo este nombramiento. Como entraron los cielmijos de San Luis, que eran los que iban a traer otra vez de absolutismo, llamados por Fernando VII, lo trasladaron al rey a Cádiz, donde él estuvo defendiendo Cádiz con el rey ahí. Era el segundo sitio de Cádiz, esta vez contra los propios españoles, por otra vez franceses, hasta que al final, bueno, tuvo que rendirse, y fue él el que le llevó una falúa a entregar a Fernando VII al duque de Angulem. El duque de Angulem pidió moderación, pero el rey, que se dijo que sí, pero al final lo que hizo fue condenarnos a la horca. Al final Valdés no quería, dijo, bueno, pues muero y ya está. Dijo que el duque de Angulem consiguió, por una argucia, llevarlo a un navío, y desde ahí lo llevaron a Gibraltar, donde fue bien tratado con caballerosidad por los antiguos enemigos. Muere Fernando VII y con la amnistía se le reconocieron todos sus rangos, y este hombre, bueno, pues en principio, en su continuo luchar y combatir y en su continua derrota, al final, pues bueno, lo que triunfaron fueron sus ideales, al menos en su interior. Un hombre bravo, valiente y liberal, en un país en el cual, como decía Quevedo, donde no hay justicia, es un peligro tener razón. Y bueno, esta es la historia de don Cayetano. Don Cayetano Valdés y Flórez, capitán general de la Real Armada, regente del reino, que inició su carrera militar en 1781 como guardamarina, y que a partir de ahí pues realizó, como nos ha dicho Josu, heroicas acciones, poniendo así su granito de arena en las Españas de ultramar y sus expediciones, las que repasamos cada podcast contigo, Josu. Así que muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias a ti. Hasta luego, hasta pronto a todos. Cuídate, que seguro que en 15 días estás mejor. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Somos los responsables de que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En la mar, además de los sistemas de posicionamiento y navegación que podamos llevar a bordo, existen una serie de señales físicas que ayudan mucho a la hora de conocer mejor la zona por la que navegamos, sobre todo si vamos cerca de la costa. Saber si hay bajos, si navegamos por una zona especial con ciertas peculiaridades o para encontrar la entrada a un puerto si es de noche, pues para todo ello el balizamiento es fundamental. Y de eso hablamos los próximos minutos. Lo hacemos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, ¿qué entendemos por esto de balizamiento marítimo? Bueno, pues el balizamiento marítimo son las ayudas, una de las ayudas a la navegación que nos podemos encontrar, pues, sobre todo para lo que son entradas y salida de puertos y señalización de objetos, peligros y lugares en la mar, ¿no? Uh-huh. Eso sería el balizamiento marítimo, es lo que se llama sistema de balizamiento marítimo, ¿no? Sí. A principios del siglo XX, pues bueno, coexistían en el mundo aproximadamente unos 30 sistemas de balizamiento distintos. Una cosa de un poco raro, ¿no? Porque, bueno, depende de dónde fueras, pues te podías encontrar cualquier tipo de marca o cualquier tipo de balizamiento, ¿no? A partir de ahí se empieza a coger un poco conciencia, porque genera eso confusión, genera problemas desde el punto de vista de la seguridad de la marítima y de la seguridad de la navegación, que se pueden producir siniestros marítimos, ¿no? Y así se surge, en el año 1957, se crea lo que se llama el IALA, la Asociación Internacional de Señalización Marítima, ¿no? Se juntan todos los países e intentan unificar todos estos sistemas de balizamiento para que, bueno, que todo el mundo, cuando vaya a cualquier parte, a cualquier puerto del mundo, pues encuentre las mismas
las mismas marcas o el mismo balizamiento. Sí. Encuentran reticencias por todos los países, porque bueno, cada uno si tiene un balizamiento no va a cambiar todas las luces y marcas del balizamiento de toda su zona marítima, ¿no? De su territorio. Entonces, bueno, pues ahí hay reticencias hasta que, bueno, en los años, la década de los 70, hay una serie de siniestros marítimos, naufragios, sobre todo en el Canal de la Mancha, y dicen que, bueno, a partir de ahí hay que poner conciencia en este tema y hay que unificar todo ese balizamiento y a partir de ahí empieza a crearse lo que sería el balizamiento actual, como lo conocemos actualmente, ¿no? Sí. En 1977 se junta y se crea lo que se llama el sistema de balizamiento del IALA. Y no se llegan a poner de acuerdo en todo, y hay que crear pues 2 regiones, lo que se llama sistema de balizamiento del IALA, la región A, y sistema de balizamiento de la región B. ¿Qué es la región A y qué es la región B? Pues bueno, son zonas geográficas. Podemos saber o definirlo que nosotros nos encontramos en la región A. ¿Qué es región A? Todo lo que no es región B. ¿Qué es región B? ¿Qué es más fácil? Pues toda América, América del Norte, América del Sur y Centroamérica, y 3 países como son Japón, Corea y Filipinas. Eso es región B. El resto del mundo es región A, que es en la que nos encontramos nosotros aquí en Europa. Y parece mentira que no nos podamos poner de acuerdo o hacer un balizamiento a nivel mundial. Bueno, pues eso entraña muchas reticencias por muchos países a realizar cambios. La diferencia básica entre la región A y la región B simplemente es el color, que tampoco que parece que es básico, pero que es fundamental. En cualquier puerto en Europa, entrando en el puerto, como se define el balizamiento, ¿sí? Tenemos que dejar el color verde por estribor y el color rojo por babor, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues si entramos en un puerto de Estados Unidos, por ejemplo, que es región B, pues es al revés. Al entrar en el puerto, pues el color rojo lo tenemos que dejar por estribor y el color verde lo tenemos que dejar por babor. Que parece una tontería, pero es sustancial, es muy importante, sí. ese cambio, ¿no? Y es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? El balizamiento del IALA, de la Asociación Internacional de Señalización Marítima, ¿no? Si quieres, pues, comentamos un poco lo que son el balizamiento que hay recogido en este sistema de balizamiento del IALA. Sí, porque además colores y formas geométricas, digamos, que es el lenguaje que maneja el balizamiento marítimo, ¿no? ¿Cuáles son las más, no sé, las más comunes? Sí, para identificar cualquier marca de balizamiento marítimo podemos decir que hay 5 parámetros que la pueden definir o que la puedan caracterizar o que la pueden identificar, ¿no? Sí. Uno es la forma que tiene la propia marca. Pues hay marcas de castillete, de espeque, esféricas, cónicas. La forma que tiene la marca es una característica. Otra característica es el color con el que están pintadas esas marcas, ¿no? Otra forma de identificar esa marca. Después tenemos el color de la luz que van a emitir. Y por último, otra característica física es la marca de tope. La marca de tope, la mayoría de las veces, va a definir a la propia marca. Y en la actualidad, las características electrónicas, porque cada vez más todas estas sistemas de balizamiento van a montar sistemas Racon o sistemas ICE. Yeah. Entonces, pues por el ICE o por el Racon podemos identificar esa marca. Y en el sistema actual existen 6 tipos de balizamiento, 6 tipos de marcas podemos definir. Las más importantes una de las más importantes podemos decir que son las marcas laterales. Son las de entrada a los puertos o a los canales, el balizamiento lateral, que era lo que comentábamos hace un momento. Pues en el sistema A, pues entrando en todo puerto, tenemos que dejar las marcas verdes por estribor y las marcas rojas por babor. La verde con la verde y la roja con su igual, como decían los versos de Thomas Gray, ¿no? Sí. Eso sería el balizamiento lateral. Vale, pues es unas marcas que son importantes para las entradas de los puertos, ¿no? Después tenemos lo que sería el balizamiento cardinal. Aquí nosotros localmente, donde estamos hablando, en Gijón, pues tenemos aquí un bajo, que es el bajo de las Amosucas, que está balizado pues con un sistema cardinal. El sistema cardinal lo que hace es indicarnos el punto cardinal por el que tenemos que pasar esas marcas, ¿no? Es decir, nos está indicando dónde están las aguas seguras, las aguas más profundas con respecto a esa marca, ¿no? Pues bueno, son otro de los tipos de balizamiento que son bastante frecuentes, muy utilizados. El balizamiento cardinal es bastante sencillo, es bastante intuitivo de interpretar ese balizamiento cardinal. Sí, después podemos pasar. Sí, seguimos con la lista. Sí, la lista. Podemos pasar a lo que se llaman las marcas de peligro aislado.
Bueno, su propio nombre casi lo dice, ¿no? Están indicándonos una marca que, bueno, bajo un peligro en una zona próxima a un puerto, a una zona costera, pues pueden estar marcadas, identificadas con estas marcas. Bueno, se caracterizan por 2 bolas negras como marca de tope, rojas y negras, entrando un poquito en el detalle de las marcas. Podemos hablar de aguas navegables. Marcas de aguas navegables nos indican un poco lo que es la parte más profunda de un canal o punto de recalada. Es una de las características de estas marcas de aguas navegables. Y podemos encontrarnos, también se conocen las marcas especiales. Son de color amarillo, tiene una marca de tope que es un aspa y una luz amarilla, y son utilizadas para muchas cosas. Son boyas meteorológicas, balizamiento de playas se utiliza, zonas de indicadoras de vertidos o emisarios submarinos, instalaciones de acuicultura, zonas que podamos decir un poco de áreas de fondeo, reservadas a recreos. Se utilizan para muchas cosas estas boyas de marcas especiales. Y por último, y de última incorporación, son las marcas de emergencias o de naufragio. Bueno, pues cuando hay un barco hundido en un naufragio, pues rápidamente tenemos que señalizar ese lugar, ese punto, ese barco, al objeto de que otros barcos no puedan abordarlo, no puedan producirse otro siniestro marítimo sobre ese barco hundido, ese naufragio, ¿no? Y eso es, bueno, es una de las casas más importantes dentro de lo que es el balizamiento, es decir, evitar que se puedan surgir, pues bueno, siniestros marítimos, una de las funciones básicas y fundamentales del balizamiento, ¿no? Está claro, sí. Bueno, alguien puede pensar que con la tecnología con la que contamos, las señales físicas de balizamiento pueden resultar un poco obsoletas, ¿no? Pero desde luego siguen cumpliendo su función y, como hemos dicho otras veces, están ahí para que dejemos de mirar tanto al plotter, ¿no? Y nos fijemos un poco más en lo que tenemos alrededor del barco. Sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Hay que mirar para la proa. Claro. Y las ayudas a la navegación me sirven y me permiten acercarme a un punto, a un puerto, a lo que sería una bocana de un lugar, pero después yo tengo toda recalada, tengo que hacerla visualmente, es decir, yo tengo que estar viendo todo lo que son las marcas, y tengo que estar viendo un poco lo que es la entrada del puerto. Siempre que estabas en el puente de guardia, la obsesión de todo oficial que estuviera al cargo de esa guardia era localizar la verde cuando estábamos de recalada. Claro. Prismáticos en mano, hay que localizar la verde. Sí, la estamos viendo en el plotter, la estamos viendo en el radar, la estamos viendo. Pero bueno, hay que físicamente ver dónde está esa marca. Hay que no depender tanto de la electrónica a bordo de los barcos, ¿no? Son ayudas a la navegación, pero después tengo que entrar, pues bueno, con viendo todas las cosas, ¿no? Bueno, está claro que si las balizas siguen siendo importantes es porque desempeñan, ¿no?, una función fundamental, sobre todo de cara a nuestra seguridad. Conocerlas y saber interpretarlas es de máxima importancia. Por eso hemos hablado contigo, Roberto. Así que muchas gracias por habernos acompañado una vez más y te emplazamos al próximo capítulo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que puedes encontrarnos en Instagram como podcast A Son de Mar y también compartir nuestros contenidos en cualquier plataforma de audio. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante.
Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.